Amén. ¿Qué les parece si vamos a la palabra de Dios? Vamos a gozarnos en la palabra de Dios, a disfrutar de ese mensaje que Él ha preparado para nuestras vidas, que Él nos ha cedido por medio de su Espíritu. Siempre que voy a prepararme para la predicación, lo primero que hago es buscar la dirección de Dios, porque yo sé que a usted no le interesa escuchar lo que yo tengo que decirle. Usted viene aquí porque usted está interesado en lo que Dios quiere hablar con usted. Amén. Y vamos a iniciar en este día una pequeña serie de 5 temas titulado La iglesia saludable. Este es el tema que vamos a estar abordando. Una iglesia saludable es la que, número 1, reconoce sus líderes. Número 2, fluye en la dinámica del reino de Dios. Número 3, ora sin cesar. Número 4, está preparada para la batalla. Y número 5, es ganadora de almas. Estos son los 5 puntos que el Señor quiere tratar con nosotros para que estemos seguros de que el ambiente en el cual Él nos ha colocado, la iglesia en la cual Él nos ha colocado, es la iglesia que nació en su corazón y la iglesia con la cual debemos identificarnos y trabajar para ver su manifestación, para ver su gloria en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra congregación y en todo lo que hacemos. Lo saludable es lo provechoso. Lo saludable es lo sano, lo que sirve para sanar. Una iglesia saludable tiene una buena relación con su pastor, tiene una buena relación con sus líderes, una relación de respeto y de armonía. Y este es el punto en que nos vamos a enfocar en este día, porque el tema del liderazgo de la iglesia a través de los años ha sido grandemente atacado. Los pastores han sido tildados de oportunistas, han sido considerados personas que se aprovechan de la idiosincrasia, de la bondad, de la necesidad de aquellos feligreses que se congregan en determinado lugar. Y a través de estos ataques muchas personas han llegado al punto de dejarse seducir por esta doctrina del enemigo, se han dejado engañar. Claro, hay muchos que dicen ser pastores que han dado un mal testimonio y han afectado mucho la fe, pero no así aquellos hombres que servimos a Dios y que lo hacemos conforme a su palabra. Y el propósito de este mensaje en este día es que usted y yo podamos identificar lo que la palabra de Dios enseña, que es un pastor, cuál es su función en la congregación, cómo esto bendice mi vida y cómo yo puedo sentirme tranquilo de que la persona con la cual yo estoy compartiendo en la iglesia y que la visualizo como mi pastor, que la acojo como mi pastor, que la veo como mi pastor, que lo veo como mi pastor, pues es una persona idónea, es una persona enviada por Dios. Muchos cristianos están estancados en su vida y es porque no reconocen autoridad. No solamente en la iglesia, no solamente en la congregación, también en el hogar no reconocen autoridad. En el lugar donde trabajan no reconocen autoridad porque son almas rebeldes, nadie es capaz de guiarles, nadie sabe más que ellos, nadie tiene la luz para poder iluminar sus vidas, no son humildes en pocas palabras, viven a su manera. ¿Y por qué esta actitud de parte de muchas personas? Bueno, la razón es cultural. Nuestra cultura, sobre todo en nuestros días, está promoviendo el individualismo. El individualismo que nos lleva a ver nuestra vida como el centro de todo. Yo soy el centro, yo soy lo importante, todos los demás deben beneficiarme a mí, yo soy el que tengo que sentirme bien, yo soy el que tengo que triunfar, yo soy el que tengo que avanzar, yo soy y todo se trata de mí. Pero la cultura del reino de Dios es totalmente diferente a la cultura humanista o individualista que nosotros acabamos de definir. La cultura del reino de Dios procura la cooperación, que aprendamos a trabajar en equipo, que entendamos que separados de la vid que es Cristo nada podemos hacer y que en su reino tenemos que aprender a cooperar los unos con los otros y entender que somos parte de un cuerpo y que dentro de ese cuerpo tenemos una función, pero que separados nos secamos, morimos, no podemos crecer, no podemos avanzar.
La iglesia solo será saludable cuando nos comportemos como un cuerpo, cuando entendamos nuestra función, cuando entendamos nuestro propósito dentro de la iglesia, en el hogar, en nuestro lugar de trabajo, en la sociedad. Y siempre que ocupemos el rol que nos corresponde, nos vamos a sentir satisfechos porque vamos a ser útiles, porque vamos a desarrollarnos, porque vamos a encontrar nuestro espacio, porque vamos a ver cómo los dones y talentos que Dios me ha dado sí funcionan y sí son útiles, sí me ayudan a avanzar y aportan a todas las personas que están a mi alrededor. Yo quiero pedirles que me acompañen por favor a Hebreos, Epístola de los Hebreos, a los Hebreos capítulo 13, versículo 7. Vamos a estar leyendo algunos pasajes, así que prepare su Biblia allí. Aquellos que lo van a hacer con su móvil, pues enciéndala. Hebreos capítulo 13, versículo 7, dice la palabra del Señor: acordaos de vuestros guías. Quizás su versión dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de ¿qué? De su conducta, entonces imitad su fe. Avance por favor conmigo al verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Y dice el verso 18: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Amén. Acompáñenme ahora, por favor, a 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Un verso que va a apoyar y complementar lo que hoy vamos a enseñar, lo que hoy vamos a compartir de parte de Dios. 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra de Dios: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Amén. Ok, sin perder esto, añada 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1, por favor. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra de Dios: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Atención, esto va para los pastores: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ¿qué? Ejemplo. ¿Cuál es la herramienta a través de la cual el pastor tiene que pastorear a la grey? A través de su ejemplo. Y dice el verso 4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Es necesaria la humildad para que este trabajo pueda aprovechar en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Señor, yo te pido junto a tu iglesia en esta mañana que este mensaje que tú pusiste en mi corazón pueda ser de provecho para cada uno de ellos. Tanto los que están aquí presentes como los que por vía de internet o cualquier otro medio puedan recibir esta palabra, que podamos ser edificados en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Quizás en la medida en la que iba leyendo estos pasajes, usted se iba esclareciendo en su mente la razón por la cual decidí utilizar cada uno de ellos, porque esclarece muy bien cuál es la responsabilidad de la iglesia ante el liderazgo, pero también cuál es la responsabilidad del liderazgo ante la congregación. La congregación tiene que observar a su pastor, ver su conducta,
Una vez este hombre ha sido probado según lo que enseña la Biblia y usted ha podido considerar su comportamiento, entonces Dios te exhorta a que imites su fe. También vemos cómo el Señor enseña al pastor a ver la iglesia como una grey que tiene que ser apacentada. Así como el pastor de ovejas tenía que cuidar y provisionar para las ovejas un buen pasto, un lugar donde ellas pudieran tomar agua, protegerlas de las bestias que pudieran atacarlas. Ese es el mismo trabajo que hoy sigue cumpliendo un pastor en una congregación. Y este es el trabajo que tiene que hacerse voluntariamente, no por fuerza, no por ganancia deshonesta, no aprovechándose de la gente para lucrarse de la manera en la que el pueblo quiere agradar a Dios. Hacerlo con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre la gente, sino guiándoles a través del ejemplo. Cuando nosotros encontramos una iglesia, encontramos una familia. Y esto es una bendición de Dios para nuestra vida. Quien diseñó la iglesia fue Cristo, no se la inventó ningún hombre. La iglesia nació porque Cristo la diseñó, porque Cristo la formó y dio su vida por ella. Cuando Dios nos da a un pastor, nos está presentando un amigo, nos está presentando un guía, nos está presentando un consejero, nos está presentando una persona digna de imitar. Nuestro pastor, nosotros debemos observarlo, debemos conocerlo, debemos escuchar lo que él dice, debemos imitarlo, debemos respetarlo, debemos amarlo. ¿Y cuáles son las características que debe tener una persona para llamarse pastor y para ser reconocido pastor por una congregación? Yo les pido que me acompañen a 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Es importante que usted conozca el perfil de un pastor. ¿Cuál debe ser el currículum de un pastor? ¿Qué es lo que Dios llama un pastor? Y tomando en cuenta lo que nos enseña este pasaje, pues nosotros aprovechar el tiempo para pensar en la persona que está pastoreando mi vida, que está pastoreando mi familia. Y si esta persona reúne estos requisitos, pues entonces, como decía anteriormente, yo he ganado un amigo, yo he ganado un guía, yo he ganado un consejero, yo he ganado una persona digna de imitar, alguien que vale la pena observar, conocerlo, escucharlo, imitarlo, respetarlo y amarlo. Mire lo que dice 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, quiero hacer un paréntesis en este momento que quizás puede crearle un poquito de confusión. Cuando escuchamos anciano, obispos o pastor, estamos escuchando el mismo cargo, la misma persona que ocupa la misma responsabilidad. O sea, tanto el anciano como el obispo, como el pastor, son la misma persona, bíblicamente hablando. Si alguno aspira al cargo de pastor, buena obra desea hacer. Dice el verso 2, un obispo debe ser pues irreprochable. Seguro su Biblia dice irreprensible. Una persona irreprensible es una persona aprobada, sin cuentas pendientes. Y aquí el apóstol, inspirado por el Espíritu, viene a definir lo que significa una persona irreprochable. Escuche bien. Una persona irreprochable es marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierna bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en condenación en que cayó el diablo. Y dice el verso 7, debe gozar también de una buena reputación de entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Estas son las características de un pastor. Una persona irreprochable es marido de una sola mujer. Entiéndase que su corazón pertenece a una sola mujer. Entiéndase que es una persona consagrado matrimonialmente a una sola mujer. Entiéndase que es una persona que a la iglesia, a los amigos,
a los hijos, a todos, le demuestra que su corazón está dedicado a esa persona, que su corazón no está abierto para ninguna otra relación, que respeta, que honra el hogar de esta manera, que bendice y honra a la congregación, amando a su esposa, cuidando a su esposa y respetando a las demás mujeres en la condición que debe hacerlo. Es una persona sobria, entiéndase, moderado, es prudente, piensa todo lo que dice y no dice todo lo que piensa. Es una persona de conducta decorosa, entiéndase, respetable. Cuando usted lo observa, es una persona que no se presta para que se irrespete por su conducta. Es hospitalario, es una persona apta para enseñar, tiene que estar capacitado para enseñar la Biblia porque es su función principal. No debe ser dado a la bebida. Usted no puede andar con un pastor y este hombre estar celebrando la bebida, ni mucho menos estar haciendo un uso desmedido de las bebidas alcohólicas. Incluso yo opto porque los pastores no tomen alcohol cuando andan en grupos, ni en lugares públicos, ni mucho menos. ¿Por qué razón? Porque hay algunos hermanos que son débiles y que pueden haber sido libres o del alcohol o haber pasado por difíciles momentos con el alcohol. Entonces usted puede estar abriendo una puerta. Y usted me preguntará, bueno, pero entonces está permitido que el alcohol lo consuma un pastor. La Biblia habla del abuso del alcohol, no de la ingesta del alcohol. Yo soy participante de que mejor nos mantengamos al margen de estas cosas. Por ejemplo, Juan el Bautista no consumía ningún tipo de bebida alcohólica. En oportunidades yo he recibido personas que me han brindado, he recibido la oferta y yo puedo tomar un poco de vino en un lugar donde yo tengo la confianza de hacerlo, con personas que tengo la confianza de hacerlo, pero no paso de una copa y difícilmente de esa copa la consumo completa. Difícilmente. ¿Por qué? Porque yo no soy dado al vino. Yo no hallo deleite en eso. Yo lo disfruto. Yo sé que el vino aprovecha para el corazón. Yo sé que el vino es productivo como un antioxidante. Pero el uso desmedido del alcohol es muy peligroso. Si usted me pregunta, yo les recomiendo que mejor se abstenga del consumo. Usted me dice, bueno, pero usted ha dicho que ha tomado. Sí, pero por ejemplo en mi casa yo no consumo. Mi esposa es que hace la compra conmigo y nunca me ha visto tomar de que una botella de vino de que para despejar la mente o relajarme. Ella sabe que es así, ella está aquí presente y mis hijos también nunca me han visto en esto. Insisto, si alguien por cortesía, que ha recibido la cortesía generosa de hermanos que me han dado una botella de vino, una copa, yo la disfruto con mi hermano y simplemente eso se queda allí. Pero es muy difícil que, bueno, es imposible que yo llegue a su casa y usted no tendrá una copita de vino por ahí. Una bendición. Esta tarde lluviosa. Vamos a desestresarnos un poco. No, eso. Y aquí hay personas con las cuales yo me he sentado. Y por ejemplo está Enrique, está Joan, que yo he compartido con ellos una tarde. Y me han brindado un poco de vino y yo con ellos lo he compartido. Pero ellos son testigos de cómo me administro en esto. Y es importante de que todos nosotros lo hagamos de igual manera porque esto puede ser un lazo del enemigo sobre nuestra vida. Como dice la palabra de Dios, cuídate del vino, que en la copa te puede seducir y luego te muerde como serpiente. Debemos mantenernos bajo mucho cuidado en esto y si en el pasado fuimos afectados por el descontrol del uso del alcohol, mejor abstenerse completamente de esto. Con respecto al punto de no pendenciero, el pastor no debe ser una persona agresiva ni impulsiva, que le llevan un retrovisor y sale y se come vivo al que le volteó el retrovisor, o que si le tiran un paño en la calle para limpiar el espejo se come al pobre muchacho que está tratando de ganarse unos pesos. No, tenemos que ser amables, no contenciosos ni avariciosos. Ser buenos gobernadores de nuestra casa, de nuestro hogar, tener a los hijos sujetos con toda dignidad.
ver cómo se conduce el pastor con su familia, ver cómo se conduce con su esposa, ver cómo sus hijos se comportan. En esta mañana, Jamie me decía algo que llenó de regocijo mi corazón. Camila estaba viendo unos muñequitos y en estos muñequitos ella notó que el leoncito hablaba con su abuelo que estaba en el cielo. Entonces Camila le preguntaba a Jamie, ve acá, entonces su abuelo es su Dios. Dice Jamie, pero ¿por qué tú me dices eso? Bueno, porque si el abuelo está en el cielo y cada vez que él lo busca, él le habla, entonces su abuelo es su Dios. Jamie dice, bueno, él es su abuelo, lo que pasa es que lo cuida y eso. Entonces Jamie aprovecha y le pregunta a Camila, ¿y quién es tu Dios? Y Camila le respondió, Jesús. Y cuando Jamie me lo dijo, yo dije, amén. Primero, qué buen análisis ella hizo. Y segundo, gloria a Dios. Eso indica que el trabajo que estoy haciendo, que el trabajo que está haciendo Jamie, le está enseñando a nuestros hijos que quien es Dios en nuestra casa, quien es Señor en nuestra casa es Jesucristo. Y de eso se trata el trabajo del pastor. Primero dar el ejemplo en su casa y luego venir a dar el ejemplo aquí con los demás. No debe ser un neófito, un recién convertido. No sea que caiga en lazo del orgullo, se envanezca, entonces sea piedra de tropiezo para los demás. Una iglesia saludable, resumiendo lo que acabamos de leer, número 1, debe imitar la fe de su pastor, por su palabra y por su conducta. O sea que el pastor debe ser una persona coherente. A la hora de usted considerar a alguien como su pastor, tiene que ver en él una persona coherente, que lo que dice y lo que hace es la misma cosa. Número 2, su pastor debe ser una persona a quien usted obedezca. ¿Por qué? Porque él vela por usted. Él vela por su bienestar. Y su pastor no debe ser una persona que se enseñoree de usted. No debe ser un líder autocrático, sino que guía a través del ejemplo. El pastor tiene 3 herramientas básicas para guiar a una persona en una congregación: la Biblia, la oración y su testimonio. Cuando usted se acerca a mí, usted no va a escuchar ninguna otra herramienta, y Dios me guarde, que yo utilice a la hora de hablar con usted, a la hora de alimentarle, de cuidarle, de aconsejarle, de exhortarle. Usted lo que debe escuchar de mí es acerca de mi testimonio, acerca de la Biblia, lo que yo entiendo que Dios puede enseñarle a usted en este proceso, y sobre todo que oremos juntos, porque a través de la oración el Señor responde, el Señor abre puertas, el Señor se glorifica en nuestras vidas. Las 3 herramientas para el bienestar de una oveja en una iglesia es la palabra de Dios, la oración y el testimonio de la persona que está sirviendo a Dios como pastor en ese lugar. Número 3, una iglesia es saludable cuando usted coopera con la visión que Dios ha puesto en el ángel de la iglesia. Así como en Apocalipsis, el Señor le hablaba al ángel de la iglesia, y ese ángel de la iglesia era el encargado de llevar el mensaje a la comunidad, a la congregación. Asimismo, Dios le da una visión a los pastores, y los pastores son los encargados de llevar esa visión al pueblo. Usted no puede entorpecer esa visión. En una ocasión, un pastor tuvo un sueño. En ese sueño se le encomendó una misión: trasladar una carreta de un punto a otro. Cuando él toma el yugo sobre sus hombros, nota que la carreta es bien pesada, y él comienza a tirar con todas sus fuerzas y hacía un gran esfuerzo, pero era poco lo que avanzaba por el gran peso que tenía esa carreta. Resulta que él notó que algunos hermanos de la iglesia comenzaron a ayudarles, y él comenzó a avanzar con mucho mayor agilidad, porque la carga se estaba dividiendo. Resulta que al ir tirando se da cuenta de que la carga no solamente volvió a ser pesada, sino que aumentó el peso. Y cuando gira y ve la carreta, los hermanos que le estaban ayudando decidieron subirse para que él siguiera tirando. Entonces le decía, pero pastor, jale más fuerte para que avancemos y para que lleguemos temprano. Y luego este hombre despertó
A lo que yo digo, gracias a Dios que esto solamente pasa en los sueños de este pastor. Gracias a Dios que es simplemente un sueño. Porque no debería ser así. La carga tiene que compartirse. Usted y yo tenemos que cooperar con la visión, no entorpecerla. No debemos quedarnos sentados a esperar que las cosas sucedan, sino que en base a lo que el Señor ha revelado y ha confirmado por medio del pastor de la iglesia, lo que ha confirmado por medio de su palabra, lo que ha confirmado por medio de su espíritu a tu corazón, nosotros cooperemos, llevemos la carga, apoyemos a este hombre de Dios para que podamos todos juntos avanzar hacia el propósito que Dios ha establecido con nosotros, espiritualmente hablando. Una iglesia saludable es la que ora por su pastor, para que se mantenga honrado y fiel a la obra. Una iglesia saludable le da doble honor, lo anima, lo impulsa, lo apoya. Una iglesia saludable es apacentada, entiéndase que permite que el pastor la alimente, la instruya, que el trabajo de vigilancia se pueda hacer. Una iglesia saludable es la que aprende a compartir la carga. ¿Cuál es la mejor manera en la cual yo puedo corresponder el servicio de mi pastor? La mejor manera en la que nosotros podemos corresponder el servicio del pastor en la iglesia es con lealtad. La lealtad es fidelidad a lo acordado. Fidelidad a lo acordado con respecto a lo que el Señor nos ha enseñado en la misma palabra de Dios que nosotros acabamos de leer. Lo que vimos en 1 de Timoteo capítulo 3, lo que vimos en 1 de Timoteo capítulo 5, lo que vimos en Hebreos 13 del verso 7 y el verso 17 y 18, y lo que vemos en toda la palabra de Dios con respecto al servicio de un pastor en la congregación. La mejor manera de corresponder es con lealtad. ¿Por qué? Porque en un campamento militar, si hay reservas o división, la derrota está asegurada. Nosotros no podemos tener doble ánimo. Y debemos recordar siempre que cuando usted siembra lealtad, usted cosecha lealtad. Debemos recordar siempre que Proverbios 17:17 nos dice que el amigo es leal en todo tiempo. Amén. Usted escuchó, Proverbios 17:17 dice que el amigo es leal en todo tiempo. Nosotros debemos sembrar y procurar la lealtad para cosechar, para recibir ese mismo beneficio de los demás en nuestra vida. Una persona leal es una persona íntegra, transparente, obediente. Está protegida contra los engaños del mal. Y también es una persona valiente, porque en estos días ser leal es muy difícil. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué yo digo que es difícil? Bueno, porque recuerden que estamos en una cultura que promueve el individualismo. Que cada quien busque lo suyo. Y una persona que piensa como un individualista está bien con el pastor siempre y cuando no se comprometa su bienestar. Siempre y cuando no se comprometa sus intereses, su propósito. Pero un pastor es una persona que vela por tu bienestar, que procura mantenerte alimentado, cuidado, pero es una persona que te tiene que corregir en el momento en el cual ve que las cosas no andan bien, que tiene que exhortarte. Es una persona que tiene que redarguirte de parte de Dios, porque también es parte del trabajo. El pastor tiene que cuidar a la oveja, de que no se quiebre sus patas, de que los lobos no se la coman, de que su pelaje no crezca tanto que luego se enrede y al enredarse pueda ser una presa fácil de otros depredadores. O sea que tiene que cuidar su pelaje, esquilar la oveja. El pastor también cuando proliferaban los insectos y las garrapatas que afectaban a las ovejas en la zona donde estaban, la manera en la cual se repelía, se podía repeler
este malestar entre las ovejas era llenándolas de aceite, ungiéndolas. Igual los pastores tienen que ungir al rebaño. Entiéndase, llenar al rebaño, cubrir el rebaño con el Espíritu Santo de Dios, que es lo que nos mantiene alejados de todas esas situaciones negativas y peligrosas que nosotros encontramos en el ambiente. La tarea de los líderes en la iglesia es ayudar a la gente a que madure en Cristo. Y los discípulos que colaboran en esta función pues facilitan grandemente el peso del liderazgo. ¿Su conducta le da a su pastor razón para hablar bien de usted? ¿Qué usted respondería? ¿Su conducta le da a su pastor razón para hablar bien de usted? Para hablar con regocijo acerca de usted. Hago esta pregunta porque los cristianos deben someterse a la palabra de Dios conforme a lo que enseñan y viven sus líderes espirituales. Pero tu vida, tu comportamiento, la manera en la que tú te estás conduciendo dentro y fuera de la casa de Dios, es un motivo de regocijo para tu pastor. Y eso se traduce en un motivo también de regocijo para el resto de la persona que te conoce. Es muy importante que usted pueda responder esta pregunta. ¿Por qué son importantes los pastores? Yo les pido que me acompañen por favor a Mateo 24:24. Mateo 24:24. ¿Por qué son importantes los pastores? Para nuestra vida, para nuestro crecimiento. Mateo 24:24 nos dice, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los escogidos de Dios. Miren que les he advertido esto de antemano, dice nuestro Señor Jesucristo. Un pastor es importante porque es alguien que vela por ti. Es alguien que te instruye y te prepara para que en el momento en el cual se presente el engaño, tú no seas seducido, tú no seas engañado, tú no seas afectado. Enseñándote la palabra de Dios, enseñándote la verdad, pues te está encaminando a la libertad. Recuerde que el oscurantismo religioso en la humanidad se presentó cuando a la persona se le quitó el privilegio de conocer la palabra de Dios. Y esta era administrada por un grupo de personas. Pero en la iglesia de Cristo es totalmente opuesto. El trabajo del pastor es enseñarte la palabra de Dios para que tus ojos, para que tu mente, para que tu corazón sea iluminado y para que tú seas libre. Porque usted y yo conocemos, incluso como dice nuestra bandera en su escudo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El privilegio de una congregación, cuando tiene a un líder espiritual, es que éste no tiene temor de que la iglesia conozca la Biblia, porque la manera en la que éste se conduce delante de Dios y delante de la congregación es transparente. Yo no tengo ningún inconveniente de predicarles este mensaje, porque yo me esfuerzo cada día y trabajo cada día para que lo que yo acabo de predicar, lo que yo acabo de enseñarles a través de la palabra de Dios, yo lo pueda cumplir y lo pueda evidenciar cada día de mi vida. Y debo modelarlo delante de mi familia primero, en intimidad delante de Dios cuando nadie me ve. Debo modelarlo delante de ustedes cuando compartimos. Y debo modelarlo cuando estoy fuera de la congregación también. Y no me da temor ni me pesa predicarlo, porque cada día me esfuerzo para que esto sea evidente y sea posible en mi vida. Los cristianos que no se alimentan de la palabra de Dios se enferman. Repito, los cristianos que no se alimentan de la palabra de Dios se enferman.
porque lo están alimentando de cualquier otra cosa menos del alimento que Dios ha provisto para el buen desarrollo de nuestra vida espiritual. Fuera de ese alimento que Dios ha provisto, no importa lo bien que te parezca, lo bien que suene, eso puede ser altamente nocivo para tu vida y para tu desarrollo espiritual. Y puede ser la razón por la cual hoy te encuentras incluso estancado, por una falsa doctrina. La palabra doctrina lo que significa es enseñanza. Y lo que nosotros aprendemos, eso es lo que somos. Y de esa manera es que nos conducimos. Y si nos están enseñando mal, nos vamos a conducir mal. Y si nos estamos alimentando mal, nos vamos a enfermar. Y una persona enferma es una persona limitada, es una persona que no puede fluir, es una persona estancada, es una persona que está dolorida, una persona dañada. Y hay muchas personas que hoy se sienten así en las iglesias. Y es porque lamentablemente el trabajo pastoral no se está haciendo en muchos lugares. Por eso yo les pedí a ustedes que en todo tiempo oren por mí, para que me mantenga enfocado, para que en ningún momento me aparte de la visión que el Señor ha establecido por medio de su palabra. Que en todo tiempo estemos trabajando juntos, cooperando juntos, trabajando en equipo, que entendamos que esto debemos aprender a cooperar con la visión. Porque el pueblo unido, porque el pueblo que está enfocado, porque el pueblo que sabe a dónde va, es un pueblo vencedor, es un pueblo victorioso. Qué bueno es usted poder hablar de su congregación y sentirse orgulloso de que los líderes que tienen son hombres de Dios, que son personas que usted no se avergüenza de presentarlos, que son personas que usted puede dar testimonio de parte de ellos. Qué bueno es poder hablar de su iglesia y ver lo que se está haciendo en su iglesia, que usted puede invitar a una persona, que usted puede traer a una persona y sabe que esa persona no va a ser dañada en este lugar, que no se le va a enseñar algo que Dios no ha dicho. Es una persona que puede venir afectada y sabe que en este lugar va a ser restaurada porque usted ha sido restaurado por Dios, porque usted ha sido confirmado por Dios, porque usted ha recibido palabra de Dios, porque usted ha experimentado la presencia de Dios en este lugar. Y para nosotros poder aportar a la salud de nuestra iglesia, debemos procurar aprender la palabra de Dios. Para nosotros poder aportar a la salud de nuestra iglesia, debemos procurar el compañerismo. Yo quiero que tú mires a la persona que te queda a la par. Quédate mirando a esa persona, por favor. Preferiblemente una persona que tú no conozcas, pero si la conoces no hay problema. Quédate mirando a esa persona por un momento. Y yo quiero preguntarte algo y que tú no lo respondas. Mira a esa persona que te queda a la par sin temor. Esa persona que tú estás mirando, ¿tú la conoces? Dime, ¿tú conoces a esa persona? ¿Sabes su nombre? Esa persona que te queda a la par, ¿tú tienes compañerismo con ella? Esa persona que te queda a la par, te tengo una pregunta muy importante. ¿Tú la amas? No dejes de mirar a esa persona. No importa quién esté a tu lado. Tú la amas. Tú la respetas a esa persona. Mira, sigue mirando a esa persona que te queda a la par. Dios ha puesto a esa persona a tu lado para que tú la cuides, para que tú le des ejemplo. Sea familia, sea amigo, sea una persona que el vínculo que tienes es aquí en la congregación. Tu deber es darle un ejemplo a esa persona. Tu deber es amar a esa persona. Tu deber es tener un compañerismo saludable con esa persona, porque de eso se trata la iglesia. Y el trabajo del pastor es fomentar eso. Tú no debes sentir una pared ni una distancia con esa persona que está a tu lado. Y esto que estamos hablando es muy importante porque posiblemente la persona que tú miraste ahora
La conoces aquí en la iglesia. Pero de lo que estamos hablando va más allá, porque hay personas que viven juntos y es como si tuvieran una pared en medio. Porque es que lo que manifestamos aquí en la iglesia, lo llevamos dentro. Si usted no ama y no es capaz de respetar al pastor, de reconocerlo, de respetar al hermano con el que aquí comparte, eso mismo usted hace en su casa. Usted no respeta a sus hijos, usted a sus hijos no le puede brindar el amor que Dios le ha mandado a brindarle. ¿Por qué? Porque nuestras relaciones están condicionadas al individualismo, a procurar lo mío, a procurar mi bienestar. Y de esa manera yo no puedo ser un instrumento de bendición para nadie, ni para mí mismo siquiera. Nosotros somos seres interpersonales, diseñados por Dios de esa manera. Y el enemigo ha logrado interrumpir esa condición natural para provocar un daño profundo en nuestras relaciones y de esa manera mantenernos alejados. Esa persona que está a tu lado es una persona que tú debes conocer. Es una persona con la cual tú tienes que aprender a compartir correctamente. Que tú tienes que honrarla, que tú tienes que bendecirla con tu testimonio, con tu conducta, con tu palabra. Pero ese muro tiene que ser derribado en el nombre de Jesús. Ese muro tiene que ser derribado en el nombre de Jesús. Aquí hay personas que han intentado construir cosas durante mucho tiempo. Quiero hablarte de parte de Dios y de manera muy específica a ti en esta mañana, a tu corazón. Dios tiene una palabra muy especial para ti y te pido que me acompañes a Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Tú puedes ser una persona que tienes muchos proyectos en mente. Alguien con el deseo de emprender. Y yo quiero decirte lo que Dios quiere hablar contigo en este día, para ti que eres un emprendedor, un hombre, una mujer emprendedora. Jeremías capítulo 1, versículo 10. Oye lo que Dios quiere hacer contigo. Mira, hoy, ¿cuándo Dios está hablando contigo? Amén. No lo pases por alto. Hoy te he dado ¿qué? Autoridad sobre las naciones y sobre los reinos. ¿Para qué? Para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar. Y luego que nosotros logramos arrancar, derribar, destruir y derrocar, ¿qué podemos hacer? Edificar y ¿qué más? Y plantar. Usted y yo tenemos años tratando de edificar y plantar. Pero para poder plantar y edificar lo que está en nuestro corazón, en nuestra mente, lo que Dios ha puesto en nosotros, hay que aprender a arrancar, hay que aprender a derribar, hay que aprender a destruir y hay que aprender a derrocar. Y usted dirá, amén. Yo no sé qué raro que usted no levantó la mano y dijo, amén, Señor, yo quiero plantar y yo quiero edificar, pero yo quiero que también tú sepas que el Señor te ha dicho en este día que hoy te ha dado la autoridad, que tú no tienes que esperar que eso suceda, que tú tienes en tu poder la capacidad de que eso suceda. Pero para que eso suceda es necesario que usted y yo nos empoderemos, creamos, nos apropiemos de la autoridad, de la bendición que Dios nos ha dado al ser sus hijos. Tú eres un hijo de Dios. A esa misma persona que tú tienes al lado, mírala nuevamente y dile, tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios con capacidad de arrancar, díselo, con capacidad de arrancar, con capacidad de derribar, con capacidad de destruir, con capacidad de derrocar, para que puedas edificar
y para que puedas plantar. Amén. Tú tienes en el corazón muchos proyectos que no has visto porque hay necesidad, es necesario que cosas en tu corazón y en tu mente sean arrancadas, sean derribadas, sean destruidas en tu corazón para que puedas ver el producto de la voluntad de Dios en tu vida. Y esa misma razón que ha creado una pared entre ti y la persona que te queda al lado, es la misma razón que ha creado un muro entre la bendición y tu vida, entre ti y la bendición que tú estás esperando. Para que nosotros aportemos salud en este lugar, tenemos que ser instrumentos de Dios para la bendición de su pueblo, cumplir sus ordenanzas, cooperar, aprender a cooperar, aprender a trabajar en equipo.